Así que bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a hablar de Saúl. Habíamos hablado de Samuel la clase anterior y vamos a ir poniendo las placas correspondientes al día de hoy, si Joan nos ayuda, y vamos a comenzar con la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a ver los capítulos del 9 al 11, la vida de Saúl, de este rey, y vamos a empezar leyendo el capítulo 9 del libro de Primera de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre y éste le dijo a Saúl: toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Y cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. El versículo 9 dice: antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. A estas jóvenes le preguntaron: ¿se encuentra aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Dense prisa, acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán. Si llegan antes de que suba al santuario para comer, la gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Entonces Saúl y su criado se dirigieron a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín?
No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregue. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Samuel. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues, antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Bueno, sigue el capítulo 9, ahí nos quedan un par de versículos más para ver, pero es un capítulo atrapante. Y si se acuerdan del capítulo 8 del libro de 1 Samuel, dijimos que el capítulo 8 era un capítulo, ¿se acuerdan? Bisagra. Es decir, había un antes y un después. ¿Por qué es el capítulo 8 bisagra en los libros históricos y en toda la Biblia? Bien, pasamos de la teocracia a la monarquía. Hasta ahora, ¿quién era el gobernante del pueblo de Dios? Dios mismo, ¿verdad? Pero el pueblo quiere imitar a las demás naciones. Además tienen el problema de que hay una falta de unidad entre las tribus, necesita alguien que unifique las tribus. Tenían el problema de los pueblos enemigos, de los filisteos, los amonitas, que estaban constantemente atacándolos. Tenían ese problema, y el problema de los hijos de Samuel, que ya Samuel era ya viejo para gobernar y sus hijos no estaban a las alturas de la circunstancia para poder gobernar un pueblo tan grande. Entonces el pueblo le pidió a Samuel un rey. Esto disgustó mucho a Samuel. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Entonces Samuel, Dios le habló a Samuel y le dijo: mira, no te la agarres con vos porque es contra mí. Ellos no te han desechado a vos como profeta, sino que me han desechado a mí como Dios. Entonces Dios le permite tener un rey a Israel, y la pregunta es: ¿Dios también lo aprueba? No lo aprueba, pero sí lo permite. ¿Está bien? No aprueba, pero sí lo permite. Claro, siempre cuando Dios no aprueba algo, te va a explicar cuáles son las malas consecuencias, para saber si vas a tomar o no esa decisión. Entonces, Samuel pone el ejemplo de un rey oriental. Cómo los va a esclavizar con los impuestos, cómo un rey va a vivir en la riqueza, y mientras el pueblo vive por ahí en la pobreza, o no hay clases, digamos, una clase media, sino que el rey forma parte de la monarquía, entonces tiene ciertos privilegios, tiene un harén con muchas mujeres, los jóvenes trabajan gratis para él, aran sus campos, le dan de comer. Entonces hay una serie de cuestiones que Samuel le alerta al pueblo de Israel, pero el pueblo decide igualmente tener un rey. Entonces Dios le dice a Samuel: yo te voy a dar un rey, y ese rey es Saúl, de la tribu de Benjamín. Y ahí está Saúl, este personaje que surge de la tribu más pequeña de Israel, la tribu más pequeña de Israel, que es la de Benjamín. De ahí sale Saúl, de la familia más insignificante, de la tribu más pequeña de Israel. De ahí sale el rey de Israel. Y lo que va a hacer Samuel ya en el capítulo 10 es ungir a Saúl para que sea el rey. Saúl había salido a buscar las asnas de su padre que se habían extraviado, y como dice un dicho hebreo, salió a buscar las asnas y se encontró con una corona. Salió a buscar las asnas y se encontró con una corona. Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que cuando Saúl salió de su casa a buscar eso, nunca se imaginó que iba a venir el profeta Samuel y lo iba a elegir y lo iba a ungir como rey. Sin embargo, Saúl demostró al buscar las asnas de su padre un espíritu de obediencia, de sumisión, de querer ayudar a su padre, de querer recuperar un bien económico que se había perdido. Y esa actitud
atrajo en Saúl la posibilidad de una corona. Ahora, cuando Samuel ve a Saúl, lo va a ver como es Saúl, un hombre alto. Dice que cualquier persona en el reino, en Israel, no le llegaba, le llegaba hasta el hombro nada más. O sea que le sacaba una cabeza al más alto de todo Israel. Entonces era un hombre grande, era un hombre alto. Y vamos a ver que es un hombre tímido también, bastante avergonzado, quizá por sus raíces, por ser de la familia más insignificante de Benjamín. Es un hombre que se va a esconder, que al ser ungido por Samuel no va a querer tomar el cargo o se va a esconder, y vamos a ver eso, y después vamos a también analizar cómo el carácter de Saúl cambia en su reinado. La cuestión es que hay un ungimiento, y la palabra ungir viene del hebreo limoshuach, que significa convertir en un Mesías. Convertir en un Mesías. La palabra hebrea Mesías a su vez se traduce en el ungido. ¿Quién es el Mesías? Es el que era ungido. Y esta palabra Mesías no tiene la misma connotación que nosotros la podemos tomar. Cuando nosotros decimos Mesías, decimos Jesús. O sea, un nombre que solo Jesús puede tener. Sin embargo, entre los hebreos, la palabra Mesías era común. El ungido era aquel el Mesías era aquel que era ungido para un cargo especial. Por ejemplo, el sumo sacerdote, o en este caso, el primer rey de Israel que fue ungido para un caso especial. Yo necesito 2 voluntarios. Ahí está, bueno, ahí está Samuel, que mide más o menos como yo, ahí está. Y le saca como una cabeza, ¿no? Bueno, ahora Samuel, era viejo ya Samuel, así que lo vamos a avejentar un poquito. Y yo traje una barba acá, para que se ponga Samuel. A ver. Ahí está Samuel, ¿no? No tengo el manto, bueno, empezamos de feriado, parece. Acá está Samuel, y que lo va a ungir, acá tengo aceite adentro, lo va a ungir a Saúl. Entonces, ¿cómo se hacía esta práctica, ¿no?, del ungimiento? El varón de Dios, a ver, cambiemos el lugar, ahí está. El varón de Dios es la representación de Dios en la tierra. No vamos a decir que Él es Dios, pero es la representación de Dios en la tierra. Entonces, cuando Él necesitaba ungir a alguien, hay una posición que se tiene que respetar. Y la posición tiene que ver con cómo está posicionado uno y cómo está posicionado el otro. Entonces Saúl se tiene que arrodillar, no con las 2 rodillas en el piso, sino con una flexionada. No sé de educación física, pero me entendió muy bien. Entonces, Saúl, tiene que reconocer la autoridad impuesta por Dios, que en este caso es el profeta. ¿El profeta quién es? Es la voz de Dios en la tierra, el encargado de transmitir lo que Dios quiere para el hombre. Y Saúl va a ser un rey, va a ser el Mesías, el ungido. Ya vamos a hablar de la palabra Mesías. Entonces, lo que hizo Samuel, básicamente, es ungirlo en la cabeza, tirarle el aceite, ahí está, y el aceite va a bajar desde la cabeza, por la parte del rostro, y va a chorrearse y caer hasta el piso, ¿no? Hay varias figuras muy lindas en los libros de los Salmos sobre el ungimiento. Entonces, al ungir Samuel a Saúl, no solo que está imponiendo, su cargo, le está preparando y capacitando para su cargo, sino que está declarando que Dios está de acuerdo en que Saúl sea el rey, pero siempre y cuando la autoridad siga siendo Dios, siga siendo el profeta. Es decir, el rey nunca
va a estar por encima del profeta, porque se tiene que respetar esta posición. El rey debajo y el profeta arriba. Es el profeta el que unge, es el profeta que llama, es el profeta el que da el Espíritu Santo, el capacita el Espíritu Santo para que el rey pueda cumplir su mandato en la tierra. ¿Está bien? Entonces tengan esa imagen en la cabeza, porque aquel rey que no respete al profeta es borrado, es sacado. ¿Es sacado por quién? Por Dios. Porque el profeta es la imagen de Dios en la tierra. Entonces, cuando el rey quiere sobrepasar al profeta, el rey es eliminado automáticamente. Y lo vamos a ver en la historia de Saúl. Bueno, estas cosas que hacemos, digamos, son para que usted pueda tener la imagen, pueda recordarlo. Entonces, por eso hacemos todo esto, inventamos algo, traemos una barba, llamamos... Pero es para que usted pueda recordarlo porque son imágenes que a usted le quedan en la mente. Entonces cuando usted va a estudiar se va a acordar de la barba, se va a acordar de la espada, se va a acordar de esto. Y si no se acuerda, me manda un WhatsApp, yo le digo, no, si no se acuerda no hay problema, pero es todo para que usted pueda recordarlo. Ahora, la palabra Mesías va a tener una connotación política y religiosa, no solo religiosa, sino también política. ¿Por qué? Porque los profetas van a profetizar sobre la venida de un Mesías libertador, es decir, de un rey, de un ungido de Jehová, así como Saúl, de un ungido que va a venir a liberarlos del poder de turno, en ese caso los romanos. Entonces, cuando llega Jesús y se declara que Él es el Mesías, él piensa, los discípulos y todos los demás tienen una connotación política y religiosa. Es decir, Jesús, según ellos, tiene que ser el encargado de devolver el esplendor religioso de Israel, pero también devolverles el poder político a Israel. El poder que en los tiempos de Jesús no lo tenían, porque eran esclavizados por los romanos. Entonces no entienden los discípulos, y algo que está acá en la mente, cuando ya algo se repite constantemente, cuando uno ya tiene estructuras y tradiciones desde chico, a uno se le quiere enseñar algo, ¿y qué pasa? No lo entiende porque ya tiene una forma de pensar, una ideología que ha crecido desde pequeño y que se le ha transmitido de generación en generación. Entonces no entienden cómo su Mesías tiene que morir en la cruz. Porque cuando un judío piensa en Mesías, ¿en qué piensa? En Saúl, en David, en los reyes que iban y mataban y que restauraban el pueblo y vencían a los filisteos y derribaban gigantes. Pero este Mesías dice amén a sus enemigos. Entonces no entendían nada. La cuestión que la palabra Mesías tiene una connotación política y religiosa. Es por eso que hay confusión cuando viene Jesús y Jesús le tienen que enseñar mucho a sus discípulos para que entiendan. La cuestión es que recibe el Espíritu Santo Saúl para ejercer su mandato. Primero viene la unción, primero viene esto que hicimos acá, el derramamiento del aceite, la llenura del Espíritu Santo, pero después viene la corona. Nunca viene la corona primero y después el ungimiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios unge al rey, lo capacita y lo prepara para lo que va a venir después, que es la coronación. Cuando David recibe la unción, cuando es elegido, cuando recibe la capacitación del Espíritu Santo, tiene 16 años. Pero cuando llega al trono, tiene 30 años. O sea, pasan 14 años donde él, obviamente lleno del Espíritu Santo, tiene que ir aprendiendo hasta llegar a la coronación. Entonces, primero lo que hay que buscar es la unción de Dios, ¿no? Que Dios nos capacite, que el Espíritu Santo nos llene para poder realizar una labor. Nunca antes realizar una labor y después esperar que venga el Espíritu Santo. ¿Ah? Esto es lo que hacían en la antigüedad, ¿no? Entonces, el rey fue ungido por Dios, recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, el pueblo no estaba de acuerdo con que Saúl fuera el rey.
Y estamos pidiendo mucho porque eran 12 tribus y no podemos ponerla todos de acuerdo, ¿no? Algunos querrán elegir otro rey, seguramente. Aparte, ¿por qué de la tribu más pequeña? Entonces, ¿qué pasa? No estuvieron de acuerdo. Entonces Samuel, que ya lo había ungido como rey, echó suertes, que era un método de la época para que Dios decidiera su voluntad. Entonces, se echaron suertes y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Samuel echó suertes de nuevo y la suerte cayó sobre la familia de Quis. Y echó suerte de nuevo Samuel y la suerte cayó sobre Saúl. No era casualidad, era que Dios iba guiando ese método antiguo para mostrarle a la gente que no solo Samuel lo había elegido por medio de Dios, sino que Dios mismo, a través del echar suerte, lo había elegido Saúl. Pero el pueblo no estaba conforme todavía. Entonces, la tercera confirmación es esperar una oportunidad para que Saúl pueda mostrarse como el futuro rey de Israel. Y esa oportunidad la tuvo contra los amalecitas. Los amalecitas tomaron a Israel, llevaron cautivos a algunos y algunos de Israel hicieron un pacto. Le dijeron, bueno, nosotros vamos a servirlos, pero ustedes no nos hagan daño. Y los amalecitas le dijeron, está bien, pero le vamos a sacar el ojo derecho. ¿Para qué? Cuando un guerrero le sacaba el ojo derecho no podía manejar la espada. O sea, uno necesita el completo de la visión para poder ser un buen luchador, pero sin el ojo derecho se les hacía difícil manejar la espada. Cuando Saúl se entera de esto, se indigna y envía un mensaje a las 12 tribus. Agarra una res, la corta en 12 pedazos y envía cada pedazo a cada tribu. Y les manda un mensaje, les dice, esto les va a pasar a ustedes si no disponen hombres para armar un ejército e ir a la guerra. Fíjese el cambio de carácter, de alguien que era tímido, de alguien que se escondía, porque cuando Samuel lo quiso presentar al pueblo y le estaba diciendo, bueno, acá está el próximo rey de Israel, se dio vuelta y no estaba Saúl. Y lo empezaron a buscar, ¿dónde está Saúl? No sé. Y lo buscaron a Saúl y estaba escondido, porque tenía miedo. Ahora, yo entiendo también esto, y debemos entenderlo a Saúl, porque a cada rato Samuel estaba diciendo, Dios no quiere que ustedes tengan un rey, pero por su terquedad, Dios elige un rey. Ahora, imagínense si usted es el próximo rey de Israel y escucha eso. Se va a sentir mal, ¿verdad? Se va a sentir un poco... El pueblo por su terquedad, Dios no quiere, entonces ¿qué hago acá yo siendo como un rey? Si Dios no quiere que el pueblo tenga un rey. Sin embargo, ahí en esa actuación de repartir los 12 pedazos y de instar al pueblo de Israel a la guerra, a defender su territorio, Saúl ya demuestra un carácter aguerrido, un carácter lejos de la timidez y un carácter valiente. Entonces, este conflicto contra los amonitas, un pueblo que Saúl vence después de reunir un ejército, esta oportunidad le muestra al pueblo que Saúl es y debe ser el rey de Israel. Entonces, ya firmado en el reino, empieza a reinar Saúl a los 35 años. A los 35 años comienza a reinar en Israel, ¿no? Establece un gobierno sencillo, un gobierno que no le cuesta muchos tributos al pueblo, un gobierno muy barato, digamos. Su familia no vivía en el lujo, sino que vivía normalmente. Sin embargo, a pesar de que va a tener logros, va a cometer errores que van a hacer que la presencia de Dios lo abandone, así como la presencia de Dios abandonó a Sansón. Y aquí tenemos el reino de Saúl en la próxima placa, para que ustedes lo tienen en su manual, el mapa de todo el territorio conquistado. En la página 66, todo el territorio conquistado por Saúl. Entonces Saúl tiene mucho éxito, porque logra todo ese territorio, logra afirmarlo y echar a sus enemigos. Sin embargo, veamos las naciones que están a su alrededor. Tenemos a los filisteos, ahí cerca del mar Mediterráneo, en las costas.
tenemos a los moabitas del otro lado, los amonitas, y más abajo que no se ve, abajo de la pantalla están los amalecitas. Y todos esos pueblos enemigos van a estar en constante lucha, guerra con el pueblo de Israel. Pero en el tiempo de David, recuerda este mapa, se va a extender mucho más el territorio. Y en el tiempo de David, el reino de Israel va a llegar a su esplendor. Un esplendor que luego va a volver con el hijo de David, que es Jesucristo. Pero vamos a ver ahora cuáles son los errores. Veamos la próxima placa. ¿Cuáles son los errores de Saúl? Hay 3 errores. No los tiene esto en bien así diagramado en el manual, si los quieren anotar, pero hay 3 errores de Saúl. Uno es la falta de fe, otro es la falta de juicio y otra es la falta de obediencia. Vamos a ver por qué tuvo falta de fe. La cuestión es que cuando Jonatán, su hijo, atacó una guarnición de filisteos entre Gabá y Betel, los enemigos reaccionaron inmediatamente con un enorme ejército, los filisteos, y Samuel llamó a los israelitas a la guerra y les dio la orden de ir a Gilgal y esperar allí. Samuel dijo, bueno, espérenme allí en Gilgal, no hagan nada, no vayan a la batalla, no hagan nada, espérenme 7 días que yo voy a ir y voy a ofrecer un sacrificio a Dios para que ustedes puedan obtener la victoria. Entonces, viendo que el ejército filisteo se acercaba cada vez más y era un ejército poderosísimo, y viendo que pasaban los días y Samuel no venía, no sé qué estaba haciendo, Saúl empezó a tener cierto miedo. Porque cuando uno le dicen, sí, espera que al otro día voy. Bueno, y al otro día no viene. Che, ¿cuándo va a venir? No, espera que... Y ya se acerca el día de la fecha clave, uno ya empieza, como la fe de uno empieza a decaer. Entonces, algunos de los ejércitos de Israel se empezaron a borrar, se empezaron a ir, a esconder, no, mirá, yo no puedo, justo este fin de semana me tengo que ir a otro lado, así que perdón. Y bueno, se empezaron a borrar todo, poner excusas, y Saúl no sabía qué hacer, se le iba la gente, Samuel no venía, los filisteos que estaban cada vez más cerca. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Lo esperó Samuel? Sí, no lo esperó. No lo esperó a Samuel. No lo esperó. Y ofreció él mismo el sacrificio. Él mismo ofreció un sacrificio. Cuando eso solo lo podían hacer los profetas, los sacerdotes, la gente encargada de hacerlo, y no un rey. Entonces él se atribuye algo que no le corresponde. Y eso demuestra falta de fe, porque él no supo esperar. Entonces cuando Samuel vino y vio que el humito del sacrificio estaba allá, se hizo así en la cabeza y dijo no. Entonces llegó y dijo, ¿qué hiciste, Saúl? ¿Por qué te tomaste esa atribución? No, bueno, pues que pasa que vos no venías, me dijiste 7 días, no venías. Y la cuestión es que yo tuve que hacer el sacrificio y bueno, y acá está. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, Samuel se enojó. Saúl, cuando vio toda esa situación que se le empezó a juntar todo, no tuvo otra que arreglar él mismo el asunto. Él tenía service, tenía garantía. En vez de esperarla, que era Samuel, porque si Samuel ofrecía el sacrificio, él le iba a ir bien, iba a ganar la batalla. Pero él no esperó el service, no esperó, y agarró, él se puso a arreglar el asunto, e hizo como pudo, ahí el sacrificio, pum, y bueno, y vino Samuel y lo retó y le dijo, hiciste muy mal al hacer eso, porque ese era el trabajo del profeta. Y recuerden, ¿se acuerdan la posición de cada uno? La posición del rey era más abajo y el profeta más arriba. Y en ese momento, ¿qué hace el rey? Se para y trata de bajar al profeta. Y ahí Dios empieza a ver a Saúl con otros ojos. Bueno, entonces, aún así Dios estaba con Saúl, con Jonatán, y ellos
pudieron tener éxito, cierto éxito con los filisteos, y hubo un ataque repentino, ¿no? de Jonatán, era muy arriesgado, atacó al campamento de Filistea con su paje de armas y lo vencieron, ¿no? Vencieron al pueblo de Israel. Pero hubo un hecho natural, un hecho milagroso, más que natural, un hecho milagroso donde estuvo involucrada la naturaleza. La cuestión es que en ese momento hubo un terremoto que hizo huir a los filisteos tras el ataque de Jonatán. Un terremoto. Y si usted se acuerda de las primeras clases, hemos visto terremotos, hemos visto ríos que se abren, hemos visto el sol que se detuvo, o la tierra que se detuvo, hemos visto tempestades, hemos visto truenos. Y vamos a ver en estos libros históricos cómo Dios manipula la fuerza de la naturaleza. No solo para mostrar su ira, sino para liberar a su pueblo y castigar a sus enemigos. Nombremos rápidamente cómo se manipuló la naturaleza. Vemos el cruce del río Jordán, ¿se acuerdan? En Josué, al entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que estudiamos que el río Jordán, en ese momento, por el lugar, quizá hubo un terremoto, se desprendieron las rocas, eso hizo que el río no avanzara y que el pueblo pudiera pasar en seco. No sabemos si fue así, la cuestión es que fue un milagro de Dios, el terremoto o lo que sea, el pueblo pudo pasar el mar, pero fue un efecto de la naturaleza que el río se detuviera. Después tenemos la detención del sol en Gabaón, ¿se acuerdan? Cuando Josué enfrentaba a los 5 reyes y necesitaba que el sol estuviera atrás de él para encandilar a sus enemigos. ¿Se acuerdan? El ejemplo del auto, cuando uno va en el auto que tiene el sol de frente y que no puede conducir. Bueno, ese efecto quería lograr Josué contra sus enemigos. Entonces, al atacarlos, él necesitaba que el sol se detuviera atrás de él para que el pueblo enemigo le encandilara el sol y ellos pudieran vencerlo. Entonces oró y dijo que se detenga el sol en Gabaón. Entonces se detuvo el sol. Y nosotros hablamos, no sabíamos si era el sol, la tierra. La cuestión es que quizás se detuvo la tierra y empezó a girar quizá en menos tiempo, por lo cual el sol duró más. La cuestión es que Dios manipuló la naturaleza para darle la victoria a su pueblo. Después tenemos el diluvio que hizo que los carros de Sísara se quedaran empantanados y así Barak y Débora tuvieran la victoria. ¿Se acuerdan de eso también? Bueno. Y después tenemos la gran tempestad y los truenos que espantaron a los filisteos tras el arrepentimiento del pueblo y de Samuel. Eso lo vimos en la clase pasada muy rápidamente. Y ahora tenemos un terremoto que hace huir a los filisteos. La cuestión es que, ¿qué nos enseña todo esto? Que Dios es el creador de la naturaleza y como todo creador puede manipular la naturaleza. ¿Está bien? Si nosotros creamos algo, inventamos algo, lo podemos manipular porque somos los creadores, los inventores. Un terremoto se traga a Coré, la tierra se traga a Coré y a sus aliados. Vemos que el pueblo de Israel, una columna de fuego los acompaña de noche y una nube de día. Entonces vemos que Jesús en la barca le dice a la tormenta, calla y enmudece. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. En la antigüedad se creía, y era una creencia, de que esto, bueno, no es así, pero es la creencia de que los dioses eran los que manipulaban la naturaleza y demostraban su ira a través de desastres climatológicos. Terremotos, tempestades, diluvios, sequía, por ejemplo. Los marineros echan a Jonás al mar pensando que de esa forma van a aplacar a Dios de Jonás, ¿no? Pero ellos tenían esa creencia. Después, los cananeos sacrificaron a sus hijos a Moloc para terminar con la sequía, para que pueda llover. Y los griegos hacían lo mismo con sus dioses, por ejemplo, para calmar los marineros, para calmar la tempestad, ofrecían sacrificios a Poseidón. Entonces, vemos esta idea de la antigüedad que Dios tiene soberanía sobre la naturaleza. Y cuando ellos veían un desastre natural, ellos no decían, qué pena, bueno, vamos
vamos a orar a Dios para que se pueda resolver. No, ellos decían, este es Dios que nos quiere mandar un mensaje. Este es Dios que nos quiere hacer arrepentir de algún mal. Y esa creencia sembrada desde hace mucho tiempo se ha perdido a lo largo de la historia. Hoy cuando vemos un terremoto, hoy cuando vemos algo, oramos, decimos, Señor, frena el terremoto, frena esto, frena lo otro. Es una oración, por supuesto, válida, pero si nos vamos a la antigüedad, quizá no diríamos frena el terremoto, diríamos, Señor, hay algo, quizá estamos fallando, quizá es tu ira, quizá es la tierra que está corrompida y vos nos estás castigando. O sea, hay una creencia, yo esto les quiero hacer ver cómo se pensaba en ese momento cuando había un desastre climatológico. Dios manipulaba la naturaleza, se creía que Dios estaba detrás de eso, pero ¿qué hacía con el pueblo? No solo le daba la victoria a eso, sino que los hacía reflexionar, los hacía pensar y los hacía pedir perdón por sus pecados y volverse a Dios. Amén. Bueno, hasta acá la clase de hoy.